Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es el universitario Rodrigo Gutiérrez Mamani. Soy de la Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de informática. Esta es la materia de análisis numérico. Bien, vamos a resolver este ejercicio de resistores con análisis numérico, con propagación, no con errores. Nos dice que hay una resistencia equivalente que está formado por cuatro resistores, R1, R2, R3 y R4, y que están conectados en paralelo. Muy bien, nos dan la fórmula para calcular la resistencia equivalente y también nos dan los valores iniciales que nos da el problema, ¿no? 120, 220, 75 y 130, respectivamente. Bien, lo vamos a resolver primero por Excel y luego lo vamos a programar en un lenguaje Python, ¿no? Bien, pero antes de eso veamos un poco de lo que es la teoría, ¿no? Antes de entrar, es bueno y importante entender primero la teoría. Muy bien. ¿Qué es un capacitor? La capacitancia eléctrica es una propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacitancia también es una medida de cantidad de energía eléctrica almacenada para un potencial eléctrico. El dispositivo más común que se almacena la energía de esta forma es el condensador, y que también es llamado capacitor, ¿no? Como lo vemos aquí, lo leemos acá. Entonces, definimos qué es un capacitor. Es un dispositivo capaz de almacenar energía sustentada en un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas. Y en una situación influencia totalmente por el material dieléctrico o por el vacío. Existen dos tipos de capacitores, una que está formada en serie y otra en paralelo. Ambas forman una conexión que posibilitan trabajar a los capacitores en un circuito eléctrico. Y cuando tienen varios capacitores conectados de una u otra forma, es posible pues encontrar una capacitancia equivalente, ya sea que esté formada en serie o ya sea que esté formada en paralelo. Y para esto vemos estas siguientes imágenes junto con su respectiva fórmula para calcular la capacitancia equivalente de una serie es esta, y gráficamente se lo vería así, de la misma forma un paralelo y su fórmula, ¿no? Bien, ya que vemos capacitancia, ahora definamos qué es una resistencia. Es una medida de la oposición al flujo de corriente de un circuito eléctrico. Importante. Se mide en ohmios. Por ende, tenemos que recordar la ley de Ohm. Y se simboliza con la letra griega omega. Se lo llama así gracias al físico alemán Georg Simon Ohm, y se atribuye como la ley de Ohm, como lo había dicho, ¿no? Todos los materiales resisten una cierta medida de flujo de corriente y se incluyen una de las amplias categorías, ¿no? Los conductores y los aislantes. ¿De qué se diferencian? Ofrecen muy poca resistencia a los conductores, porque donde tienen electrones no pueden moverse fácilmente o pueden moverse fácilmente. Por ejemplo, plata, cobre, oro, aluminio, esos tipos de materiales. Muy bien, y los aislantes presentan una alta resistencia y restringen el flujo de electrones. Por ejemplo, la goma, el papel, el vidrio y la madera. O sea, es decir, que en los conductores pueden moverse con más facilidad los electrones, mientras que en los aislantes no, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que nos permiten generar, transportar y utilizar energía eléctrica y ser transformada en otro tipo de energía, ya sea calorífica, lumínica o mecánica, ¿no? Es uno de los ejemplos. Los circuitos generalmente están compuestos de un generador, conductor, resistencias eléctricas e interruptores. Muy bien. Como había dicho antes, tenemos que recordar la ley de Ohm, que se utiliza
para determinar la relación de tres cosas: corriente, el voltaje y la resistencia de ¿qué? De un circuito eléctrico. En esta gráfica podemos observar de dónde provienen estas tres fórmulas: la intensidad, el voltaje y la resistencia, ¿no? ¿Qué pasa si yo tapo la intensidad? Me queda una división entre el voltaje y la resistencia. ¿Y qué pasa si yo tapo el voltaje? Me queda una multiplicación de resistencia e intensidad. Y de la misma forma, si yo tapo la resistencia, me queda una división entre el voltaje y la intensidad. De ahí provienen esas tres muy importantes fórmulas de la ley de Ohm, ¿no? Esta relación. Y de igual manera existen dos tipos de resistencias, que una que es en serie y otra que es en paralelo, ¿no? La diferencia entre los capacitores y las resistencias es la fórmula. Recordemos que en el de serie es una fracción en sumatoria y en el paralelo es una simple sumatoria. En este caso es al revés. La serie es sumatoria y el paralelo es divisiones, ¿no? Y cuando hay solamente dos resistencias en paralelo, se puede usar directamente esta fórmula, ya que ya resuelta fraccionariamente, ¿no? R2 por R1 sobre R1 más R2. Eso para que lo tomen en cuenta. Muy bien, ya que tenemos ya la parte teórica, nos vamos al ejercicio, que ya lo dije un principio, nos dan los valores iniciales, es una resistencia equivalente que hay que calcularla. Con las anteriores leyes lo podríamos haber calculado fácilmente, porque ahora simplemente es emplazar datos. Ahora pues lo vamos a calcular aplicando análisis numérico, aplicando propagación, aplicando básicamente esta fórmula aquí, ¿no? Importante. Bien, nos vamos a anotar en un costadito los valores iniciales, que en el lenguaje ya lo vamos a generalizar, ¿no? El usuario va a ingresar esos datos, R1 120 y así sucesivamente, y nos piden calcular la resistencia equivalente mediante análisis numérico. De nuevo, vamos a aplicar esta fórmula. ¿Qué nos dice? Que hay que hallar la derivada de cada una de las variables. ¿Cuántas variables tenemos en nuestra fórmula? Tenemos 4 variables: R1, R2, R3 y R4. Por ende, tenemos que tener 4 derivadas, ¿no? Respecto a R1, R2, R3 y R4. Y que es bastante sencillo, ¿no? Es la división del cuadrado por el cuadrado de la variable que estamos derivando. Y no cambia mucho de las demás porque es una suma. Se distribuye la derivada a la suma, ¿no? Primero, antes que hacer unos artificios matemáticos, nada difícil. Y al final nos va a salir estos resultados que vemos acá. Respecto a R1, R2, R3 y R4 sucesivamente. Bien, ya que tenemos las derivadas, primero vamos a calcular el valor real. O sea, en nuestra ecuación original, en nuestra ecuación sin derivar, vamos a reemplazar estos datos que nos dan. Y simplemente hacemos operaciones. Y nos da un resultado de 29,494672. Bien, ya tenemos el primer paso. Ahora tenemos que calcular el error que tiene este número, ¿no? Bien, para calcular eso, es por eso que hemos derivado. ¿Qué nos dice la fórmula? Hay que multiplicar la derivada con el error. Ahora, muy bien, ¿cuál es el error? Se preguntarán. Mayormente nosotros mismos nos damos el error. Yo le he puesto un error, me da un error de 0,001. Ese es mi error dado, ¿no? Por eso lo puse aquí también, error dado, importante. Aquí, en esta función, lo he evaluado de cada uno, como se nota ahí. Lo he evaluado, o sea, simplemente estos valores de aquí los he emplazado a estas derivadas sucesivamente, ¿no? Derivada de R1, R2, R3, R4. R1, R2, R3, R4. Con el error, ya lo había dicho, 0,001, importante. Y al final simplemente es la multiplicación de ambas, ¿no? Lo multiplico y este es el resultado. Ahora, ¿qué más nos dice? Ah, pues tengo que sumar, es una sumatoria. Muy bien, lo sumo y este es mi resultado.
Y finalmente, nuestra respuesta en un intervalo es el valor real más menos el error que hemos encontrado. 29,494672 más menos 0,00284517. Ahora bien, vamos a proceder a programar en lenguaje Python. Yo lo voy a hacer en este programa. Es un lenguaje online de Python, se llama Colab, es de Google. ¿Bien? Muy bien. Este es el ejercicio que vamos a programar, ¿no? Ya lo hemos hecho en Excel, ahora lo vamos a hacer en lenguaje Python. ¿Por qué lenguaje Python? Porque tiene muchas ventajas para lo que son las derivadas, ¿no? Ya. ¿Cómo realizamos? Primeramente importamos esta librería SciPy y esta línea de comandos significa que voy a usar esta librería con este comando. Voy a usar sus métodos de esa librería llamando solamente SP, ¿no? Para mayor comodidad. Y lo voy a renombrar estas letras, R1, R2, R3, R4, resistencia equivalente a A, B, C, D y R, sucesivamente. Bien, ahora yo lo tengo que simbolizar estas letras con esta librería que hemos importado. ¿Cómo hago eso? El A, que lo voy a llamar es R1, ¿no? Va a ser igual a SP, estoy llamando a esta librería y lo simbolizo con este símbolo A. Eso para ayudar a las derivadas, para que derive con mayor facilidad, ¿no? Hago lo mismo para mis 4 variables. Ojo, ¿por qué? Porque tenemos 4 variables. En el caso de que tuviéramos más variables, entonces es el número de variables que vamos a meter acá. Muy bien. En aquí estoy entrando, estoy generalizando las entradas, o sea, no va a ser el único caso que nos dé el problema, va a ser más general. El usuario va a ingresar las resistencias de ese circuito y lo va a poder calcular con sus respectivos errores, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Le está ingresando en una sola línea, separadas por un espacio. Eso es lo que hace el punto de split. Esto lo mapea. ¿Qué lo va a mapear? Cada una de las entradas que me ingrese el usuario. O sea, 1, espacio 2, y lo va a ir guardando sucesivamente. A R1, R2, R3 y R4. De la misma forma para los errores, ¿no? De la misma forma. Muy bien. Esta es mi ecuación original. R, ¿no? Ecuación original. Lo he ingresado. ¿Por qué? Para poder derivar. Bien. Lo voy a derivar llamando otra vuelta a esta librería SciPy. sp.div, derivada. ¿De qué? De R, o sea, de mi ecuación original, respecto a la letra A. Lo mismo, la derivada de B le llamo a la librería de qué? De R respecto de B, de R respecto de C, de R respecto de D. Importante, ¿no? Ecuación original, variable al derivar. Ecuación original, variable a derivar. Y en estas líneas simplemente yo lo estoy evaluando esas derivadas. Simplemente evaluando. ¿Cómo hago eso? De la derivada voy a evaluar con qué, con los valores que he ingresado o que va a ingresar el usuario. Es decir, que donde vea A en la derivada, voy a reemplazar R1. ¿Qué es R1? Es un valor que va a ingresar el usuario. De la misma forma, B, R2, C, R3, D, R4, ¿no? Y hago lo mismo para las demás funciones derivadas, ¿no? Evaluadas, ¿ya? ¿Qué más hemos hecho en el Excel? Hemos calculado el error. Era una sumatoria del valor absoluto entre el valor evaluado de las derivadas por su respectivo error, ¿no? Que ojo, que esto error lo va a ingresar igual el usuario. Con esas entradas que está entrando el usuario, está generalizando el problema, ¿no? No para el único caso, sino para más casos. Muy bien. Luego es simplemente suma, ¿no? Lo sumo.
hallamos el valor real. De la misma forma, evaluamos, pero de la ecuación original, ya no de las derivadas. Por eso aquí dice R, ¿no? R, importante. Y al final siempre mostramos todo lo que hemos realizado aquí. Mostramos la ecuación original, las derivadas respecto a B, C y D, la función derivada evaluada de A, B, C y D, el ESOR y el valor real, ¿no? Ya con su intervalo ya propuesto. Vamos a hacerlo coser. Bien, vamos a hacerlo coser con los valores que teníamos en el Excel. Estos valores, 120, 120, 220, espacio 75, espacio 130. Esos son mis 4 resistencias. Ahora ingrese el ESOR de los resistores. Voy a hacerlo en el mismo caso, 0,01. 0.001, espacio 0.001, espacio 0.001, espacio y finalmente 0.001, ¿no? Igual al Excel. Enter. Y aquí podemos notar que nos da las respuestas ya, así al toque. La ecuación original, la derivada parcial respecto a B, respecto a C y respecto a D. Note que es el mismo resultado, 0,6, solo que aquí está expresado en notación científica y aquí no. El ESOR, que es 0,002, 0,0022845 es igual. Y nuestro resultado final, que es 29,494672. Aquí está redondeado, aquí está con más decimales, más menos, ¿no? Por el intervalo, 0,0028. Es básicamente el mismo. Ahora, como lo dije, hemos generalizado el problema. Lo puedo volver a hacer coser y ingresar otros datos. No sé, si me ocurre 11, espacio 9, espacio 15, espacio 30. 4. Los sensores, puedo poner 0.001, 0.002, 0.001 y 0.003. No, se me ocurre, ¿no? Y de la misma forma va a aparecer los valores, ¿no? Ya al toque, ya más generalizado, ya depende del usuario a qué datos ingrese, ¿no? Y este es nuestro resultado final. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Sin más preámbulo, nos vemos en otra ocasión.